Estimados alumnos, en estos videos les voy a dejar las últimas materias de este semestre. En este video precisamente vamos a hablar de los gráficos. La clase que vimos de gráficos, este es un pequeño resumen de lo que vimos en esta clase. Recuerden que cómo se hacía el gráfico era muy fácil y lo vamos a repasar en este video. Lo que había que tener claro, más que todo, era para qué servía cada gráfico según el tipo de dato que yo tenía. ¿Cuál gráfico nos servía? Dependiendo del tipo de dato con el cual yo contaba. Bien, entonces vamos a ver tres, tal como vimos en clase, y vamos a ocupar tres tipos de gráficos. Y vamos a ocupar el gráfico de columnas, también conocido como gráfico de barras, el gráfico circular, también conocido como gráfico de torta, y el gráfico de línea, que sirve, ¿no es cierto?, para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo que me interesa y lo que nos interesaba en la clase era que ustedes tuvieran claro esto. Bien, más que cómo se hacía el gráfico, sino que cómo se ocupaba de una mejor manera el gráfico. Entonces hay palabras clave en este sentido. Por ejemplo, si lo que yo estoy haciendo en mi tabla de datos es comparando, cuando yo estoy comparando, se sabe inmediatamente que el gráfico que yo tengo que usar es el de columnas, ¿ya? Ustedes si tienen una tabla que le hicieron incluso ustedes mismos y ven que una tabla de comparación, ¿no es cierto? En este caso el tipo de mascota, cuántas personas tienen gato, cuántas personas tienen perros, etcétera. Simplemente estoy comparando. Entonces en ese caso el gráfico que queda más adecuado para mí es el gráfico de columnas, ¿ya? Entonces uno trata de evitar los títulos, ya no marque los títulos, sino que marque los datos con su valor. Eso es lo que produce un buen gráfico. Bien, entonces primero se marca los datos con sus valores. Y luego uno va al menú insertar. Y luego acá en el menú insertar uno se encuentra con el menú de gráficos para poder hacerlos. En este caso habíamos dicho que íbamos a ocupar el gráfico de columnas. Entonces es tan fácil como que yo lo elija acá. Y ahí me sale, por ejemplo, de que la mascota popular, la mascota que más se repetía era el perro. Por eso tenía una barrita más alta que las demás. Bien, así de sencillo hacer un gráfico. Luego, obviamente, si lo quieren arreglar, es cosa de que hagan clic en él y puedan empezar a arreglar este gráfico de diferentes maneras. Por ejemplo, el título del gráfico, cosa que yo haga un clic ahí y luego un par de clics dentro de título del gráfico y eso yo lo puedo borrar y puedo poner un título a mi gusto según la materia de la cual se trataba la tabla con datos. Bien, hay mascotas. Listo. Bueno, y ahí quedó el título. Si quiero arreglar algo dentro del gráfico, es tan simple como hacer clic. Por ejemplo, si quiero el color de la barrita, hago un clic en las barritas y se fijan que aparecieron esos puntitos. Eso quiere decir que cualquier cosa que yo quiera arreglar de eso, lo puedo hacer acá. Si ustedes se fijan, si yo hago clic fuera del gráfico, aquí en esta zona no aparece nada, pero si yo hago clic ahí para arreglar, perdón, las barritas, aparecen aquí dos menús que no estaban. Estos son exclusivos para el arreglo del gráfico. En diseño hay, tal como dice la palabra, diseños predefinidos, ejemplos los cuales yo puedo, con eso ya tengo listo para poder entregar un gráfico en buenas condiciones. Pero si quiero hacerlo a mi gusto, voy al menú formato, el que está al lado, y ahí le puedo decir relleno de forma. Y ahí yo puedo elegir qué relleno quiero para mi gráfico. Es así de sencillo. Bien, entonces aquí comparamos, entonces será gráfico de barras. En el segundo ejemplo, acá vamos a repartir. La palabra clave aquí es repartir. ¿Cómo sé yo que aquí estoy repartiendo? Porque, por ejemplo, este es el gráfico que representa, estos son datos que representan los nuevos usuarios que tuvieron estas redes sociales el año pasado, ¿no es cierto? Creo que fue en una hora, etcétera. Entonces teníamos acá un total. Si hay un total, tenemos entes o elementos que están repartiéndose ese total, estamos repartiendo. Esa es la clave para
para decir y determinar que vamos a usar un gráfico circular o de torta. Bien, es eso. Si estoy repartiendo algo, entonces el gráfico circular, porque el gráfico circular es muy útil para los datos que tienen, por ejemplo, porcentajes. Entonces yo marco las celdas que se van a graficar sin incluir el total, por favor, sin incluir el total. Ahí, hasta ahí. ¿Por qué? Porque si yo marco el total pasaría a ser un elemento más a graficar y obviamente sería el mayor de todos. Y habría una deformidad, ¿no es cierto?, que no es aceptable en el caso de los gráficos. Entonces, esto es lo que se marca. Los datos que se repartían esta cantidad. La cantidad total no se marca para graficar. Y luego iba al menú insertar. Sabíamos que íbamos a ocupar unos circular. Y ahí está. Bien. Así de sencillo, tengo ese gráfico, el cual incluso obviamente yo puedo arreglar acá, puedo con los gráficos listos poner los porcentajes, etcétera, etcétera. Eso ya, con eso ya voy completándose ese gráfico circular que se usa cuando estoy repartiendo, palabra clave, repartiendo. Y finalmente tenemos el gráfico de líneas. El gráfico de líneas es el gráfico más adecuado en el caso de que los datos estén eh, trabajando con una línea de tiempo, con una unidad de tiempo. En este caso estoy midiendo la evolución del IPC entre el segundo semestre del 23 y primer semestre del año pasado. Entonces tengo todos los datos acá y se supone que acá en esta columna están por fecha, por mes. Entonces, eso es la prueba que yo necesito para saber que este es un gráfico de líneas. Entonces, ¿qué hago? También se deja fuera los títulos, se deja fuera eso, y marco los datos de la tabla. Luego voy al menú insertar y voy a los gráficos de línea, por ejemplo, como está ese, y ahí está, ¿no es cierto?, el dato graficado en líneas. Entonces, esto permite que nosotros le podamos hacer un seguimiento e incluso uno pueda ir imaginando cómo viene la situación para un mes posterior, etcétera. ¿Por qué? Porque esto también se llama tendencias, ¿ya? Aquí uno puede seguir una tendencia. Por eso que se ocupa gráfico de línea. Por ejemplo, si yo me equivocara acá y dijera, no, es que a mí me gustan los gráficos circulares, no todos los datos pueden ser circulares, sino, créanme, miren lo que pasó acá. Voy a ocupar un gráfico circular. Claro, acá quizás es muy bonito de vista, pero no tiene la claridad del dato que estaba aquí. ¿Ya? Así que ahí está. Entonces, esto no tiene nada que hacer. Era un ejemplo y era un mal ejemplo porque el mejor gráfico cuando estoy usando una línea de tiempo es el de puntos o de líneas. El de repartir le tocaba al gráfico de circular y el de comparar al gráfico de barras. Bien, no hay mucho más que decir en este caso. Recuerden siempre las claves y nos vemos en clase. Saludos.